El espacio para los personajes más influyentes de nuestra región y el resto del mundo. Ventana para las revelaciones, denuncias e investigaciones que generan opinión. La mesa que durante 14 años ha recibido a los protagonistas de la noticia, a los políticos más influyentes, a los grandes pensadores del mundo para debatir y analizar las decisiones que afectan nuestras realidades. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Martes a viernes por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Suprema Corte de Justicia de México ordena liberación inmediata de Florence Cassé. No abordaré la determinación de culpabilidad o inocencia de la recurrente, únicamente si a la misma se le respetaron sus derechos fundamentales. La francesa, que regresó a París en las últimas horas, estuvo encarcelada 7 años tras haber sido condenada a 60 años de prisión en México por 4 secuestros, asociación para delinquir y tenencia de armas. Creo que es también una gran victoria para los mexicanos. Así es como lo veo, en el sentido en que se hizo justicia. La liberación representa un triunfo para Francia, que nunca reconoció la legalidad del fallo. Quiero reconocer a la justicia mexicana porque hizo valer el derecho. Era la confianza que le habíamos dado. Mientras tanto, en México, crecen las voces que aseguran lo contrario y advierten que la polémica decisión judicial favorece la impunidad. Los derechos de las víctimas se los pasaron por el arco del triunfo. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, revelamos el fallo que revocó la sentencia a la que había sido condenada Florence Cassé y explicamos los puntos centrales que tuvieron en cuenta los jueces para concluir que hubo fallas en el debido proceso y ordenar su libertad inmediata. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la polémica, la indignación y la polarización que desató en México la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que revocó la pena de 60 años a la que había sido condenada en 2007 Florence Cassé por los delitos de secuestro, porte ilegal de armas y asociación para delinquir. La noticia. Los magistrados concluyeron que a la francesa le fue violado el debido proceso al no haber sido remitida tras su detención al Ministerio Público ni a su embajada. Tras ser notificada de la decisión, inmediatamente Florence Cassé viajó hacia París. En consecuencia, se concede el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Florence Marie-Louise Cassé-Crepin en contra de la autoridad. Mi historia no es la única en México. Es muy difícil de comprender para los franceses, pero en México es algo cotidiano. Y espero que este será un antecedente para ayudar a los otros. Ese sería un respeto para las víctimas, que lleven a los verdaderos culpables, que sean llevados a prisión. Tener que luchar contra todo un gobierno al más alto nivel, estar en sus manos, en su prisión, estar a su merced, todas las noches pensando en mañana me despertaré, ¿qué va a pasar? El punto clave, la indignación que generó en diferentes sectores de México esta decisión judicial. Las críticas contra el sistema de justicia mexicano señalan que el fallo es injusto porque no determinó la inocencia ni la culpabilidad de la condenada. Advierten que vulnera los derechos de las víctimas o de las supuestas víctimas de los delitos que habría cometido Florence Cassé y aseguran que representa un gran retroceso porque favorece la impunidad en favor de criminales y secuestradores. Hoy la Suprema Corte de Justicia está abriéndole la libertad y viendo por los derechos únicamente de los inculpados, y los derechos de las víctimas se los pasaron por el arco del triunfo. Hoy abrieron la puerta a todos los delincuentes y a toda la impunidad. Que vivimos 3 meses de secuestro. Yo estaba embarazada y de regalo el 10 de mayo nos mandaron su oreja. Yo embarazada. ¿Creen que es justo que esta maldita salga? El mensaje que envía la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos alerta a retrocesos en la justicia mexicana y sienta un peligroso precedente de impunidad en favor de criminales y secuestradores.
El punto clave, el significado que representa la sentencia judicial para las relaciones entre Francia y México, las cuales estuvieron afectadas en los últimos años por este caso. El presidente François Hollande elogió la decisión de los magistrados. Aseguró que con el fallo, la verdad y la justicia prevalecieron. Por su parte, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto lamentó que los errores del proceso hayan impedido determinar la responsabilidad de la francesa en los delitos. Lamento que en este y en cualquier otro caso, errores o violaciones al debido proceso impidan al Poder Judicial determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Quiero reconocer a la justicia mexicana porque hizo valer el derecho. Era la confianza que le habíamos dado. Y hoy podemos decir que entre Francia y México tenemos las mejores relaciones posibles. La historia de Florán Cassés en México parece llegar a su fin tras la absolución que le otorgó la justicia mexicana. La ciudadana francesa ya está en su país junto a su familia luego de vivir una situación calificada de cinematográfica. Cassés mantuvo una relación sentimental con el presunto jefe de una banda criminal. Fue capturada y encarcelada y además fue objeto de lo que la Suprema Corte de Justicia mexicana calificó como un montaje. 7 años de prisión para Florence Cassé, la ciudadana francesa condenada en México por secuestro, terminaron este miércoles. La Suprema Corte Nacional de Justicia del país norteamericano encontró fallas en el proceso que la tenía en la cárcel. Se concede el amparo de la Justicia Federal. La historia de Cassé empezó en 2003 con una visita a su hermano, con quien empezó a trabajar en México. La europea volvió a su país y luego regresó a Latinoamérica en 2005. Entonces conoció a Israel Vallarta, con quien inició una relación amorosa. Vallarta era para entonces señalado por las autoridades como el presunto jefe de una banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco. La policía capturó a Cassé y a Vallarta el 8 de diciembre de 2005 y al día siguiente recreó con los detenidos el operativo de su detención en una transmisión en directo por televisión. Esa irregularidad fue admitida por las autoridades y al parecer fue realizada a petición de la prensa, porque en el momento de la captura inicial no había periodistas que cubrieran el hecho. Ese fue el principal argumento que acogió la ciudadana francesa para su libertad y así lo ratificó el alto tribunal mexicano. Esta primera sala no censura que la prensa informe sobre los acontecimientos que resultan de interés nacional, como la lucha contra la delincuencia. Censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y principalmente frente a las futuras partes del proceso como los culpables del hecho delictivo. Pero el proceso continuó y los hechos por los que fue capturada y procesada terminaron en una sentencia a 96 años de prisión. En 2010 la justicia redujo la pena a 60 años. Testigos de los supuestos secuestros cometidos por Cassé la identificaron ante la justicia y ante los medios de comunicación mexicanos. Mi hijo menor de edad, él me dijo que una mujer de acento raro fue que al niño se lo llevaron para sacarle sangre del brazo y me dijo que eran unas manos femeninas blancas. El caso provocó tensión diplomática entre los gobiernos de México y Francia, entonces liderados por el presidente Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, respectivamente. El edilicio reclamó a las autoridades mexicanas que Cassé cumpliera su detención en Francia, mientras avanzaban las investigaciones del caso, hecho que nunca pudo concretarse. La defensa de Florán Cassé llevó la causa ante la Corte Suprema de Justicia mexicana en febrero de 2011. El alto tribunal acogió sus argumentos y concedió la libertad a la ciudadana francesa. La Corte estableció que el proceso estuvo viciado de origen por las irregularidades durante y después de su captura. La mujer llegó a Francia, donde pudo reunirse con su familia, y este viernes el presidente François Hollande la recibirá en el Palacio de Gobierno.